cuando le dije a mi madrastra que nunca podría reemplazar a mi mamá, ella convenció a mi papá de echarme, pero me vengué de ella y de mi papá y los hice echar a ellos en su lugar. Yo, una chica de 19 años, perdí a mi mamá a causa del cáncer cuando tenía 14. Fue devastador. Mamá era mi mejor amiga, mi roca. Hacíamos todo juntas, hornear, jardinería, viajes de fin de semana. Ella me enseñó a ser fuerte, independiente y siempre a defenderme. Perderla dejó un gran vacío en mi vida. La lucha de mamá contra el cáncer fue larga y difícil. Fue diagnosticada por primera vez cuando yo tenía 10 años. Y durante un tiempo, parecía que podría vencerlo. Tuvimos buenos días en los que ella se sentía lo suficientemente fuerte como para llevarme al parque o ayudarme con la tarea. Pero también hubo días malos llenos de visitas al hospital y el sonido de ella enferma en el baño. A pesar de todo, nunca perdió su espíritu. Incluso en sus peores días, encontraba una manera de hacerme reír o decirme cuánto me amaba. Papá, un hombre de 45 años, también estaba allí. Pero siempre fue más distante. Trabajaba muchas horas en su bufete de abogados, diciendo que necesitaba asegurarse de que tuviéramos suficiente dinero para los tratamientos de mamá. Mirando hacia atrás, creo que solo estaba asustado y no sabía cómo manejar la situación. Llegaba tarde a casa, besaba a mamá en la frente y se retiraba a su estudio con un vaso de whisky. Cuando mamá falleció, sentí que nuestra familia se desmoronaba. Papá se enterró aún más en el trabajo. Me dejaron para navegar mi dolor sola. Llegaba a casa de la escuela a una casa vacía, me preparaba la cena y lloraba hasta quedarme dormida. Papá y yo apenas hablábamos más allá de las conversaciones necesarias sobre la escuela o las tareas del hogar. Esto duró unos 2 años. Luego, de la nada, papá me presentó a Caroline, una mujer de 38 años. Se habían conocido en un evento de trabajo y habían estado saliendo durante unos meses. Estaba impactada. Ni siquiera me había dado cuenta de que papá estaba viendo a alguien. Caroline parecía lo suficientemente agradable al principio, pero yo era cautelosa. Se sentía demasiado pronto, como si papá estuviera tratando de reemplazar a mamá. Se casaron 6 meses después en una pequeña ceremonia. Puse buena cara por el bien de papá, pero por dentro era un lío de emociones conflictivas. Parte de mí estaba feliz de ver a papá feliz de nuevo, pero otra parte sentía que estaba traicionando la memoria de mamá. Desde el principio, Caroline trató demasiado de ser mi nueva mamá. Siempre estaba encima, tratando de dar consejos, queriendo hacer actividades de madre e hija. Se sentía forzado y me hacía sentir incómoda. Dejé claro que quería espacio, pero ella no escuchó. Las cosas llegaron a un punto crítico el mes pasado. Estaba en casa de la universidad por el fin de semana. Caroline me acorraló en la cocina diciendo que necesitábamos hablar sobre nuestra relación. Ella continuó diciendo que había estado tratando tan duro de conectarse conmigo, que me amaba como a su propia hija y que le dolía que yo la siguiera alejando. Ya había tenido suficiente. Le dije directamente que necesitaba alejarse. Que nunca podría reemplazar a mi mamá, nunca sería tan importante para mí y necesitaba dejar de intentar forzar una relación que no existía. Le dije que apreciaba que hiciera feliz a mi papá, pero eso no significaba que tuviera que verla como mi madre. Caroline estalló en lágrimas y corrió hacia mi papá, quien entró furioso. Me gritó por ser ingrata y por herir los sentimientos de Caroline. Intenté explicar mi lado, pero no me escuchó. Me dijo que necesitaba disculparme de inmediato o enfrentar las consecuencias. Me negué. Entonces, papá soltó la bomba. Estaba cortando mi matrícula universitaria. Dijo que si no podía apreciar a mi familia, no merecía su apoyo. Estaba en shock. Mi mamá había dejado dinero específicamente para mi educación, pero aparentemente papá tenía control sobre él. Llamé a mis abuelos maternos llorando. Estaban indignados. Resulta que mamá había establecido un fideicomiso para mis fondos universitarios que papá no debía tocar. Prometieron investigarlo y me dijeron que no me preocupara. Mis abuelos siempre habían sido una gran parte de mi vida, especialmente después de que mamá murió. Vivían a unas pocas horas de distancia, por lo que no los veía tan a menudo como me gustaría. Pero hablábamos por teléfono regularmente. Ellos eran los que mantenían viva la memoria de mamá, contándome historias sobre su infancia y recordándome cuánto me amaba. Una semana después del enfrentamiento con Caroline,
recibí un aviso de desalojo de papá. Me estaba echando de la casa, diciendo que ya no era bienvenida si no podía respetar a la familia. Estaba devastada. ¿Cómo podía elegir a su nueva esposa sobre su propia hija? Mis abuelos intervinieron. Contrataron a un abogado y descubrieron que papá había estado mal gestionando la herencia de mamá. Había usado dinero de mi fondo universitario para renovaciones de la casa y para comprar regalos caros a Caroline. Todo era ilegal. A medida que investigamos más, descubrimos que papá había estado sacando dinero del fideicomiso casi desde que mamá murió. Al principio eran pequeñas cantidades, unos pocos cientos de dólares aquí y allá. Pero después de conocer a Caroline, los retiros se hicieron más grandes. Le había comprado un coche, la había llevado a vacaciones lujosas, todo con el dinero que estaba destinado a mi futuro. En resumen, llevamos a papá a la corte. El juez falló a nuestro favor. Papá y Caroline fueron ordenados a mudarse de la casa, que en realidad me había dejado mamá en su testamento, y a devolver todo el dinero que habían tomado. Mis abuelos se convirtieron en mis tutores legales y tomaron control de mi fideicomiso. Los procedimientos judiciales fueron brutales. Papá intentó pintarme como una adolescente ingrata y rebelde que estaba celosa de su nueva relación. Pero la evidencia era clara. Cuando la jueza anunció su decisión, vi algo en los ojos de papá que nunca había visto antes: derrota. Ahora mi papá y Caroline están viviendo en un pequeño apartamento, luchando financieramente. Siguen tratando de contactarme diciendo que lo sienten y quieren hacer las paces, pero yo ya he terminado con ellos. Estoy de vuelta en la universidad, viviendo en la casa durante las vacaciones y finalmente siento que puedo respirar de nuevo. Algunos amigos dicen que fui demasiado lejos, que debería perdonar a mi papá y tratar de reconstruir nuestra relación, pero no creo que pueda volver a confiar en él. Eligió a su nueva esposa sobre mí y trató de arruinar mi futuro. ¿Soy yo la mala por cortarles completamente? Actualización 1. Han pasado unos 3 meses desde mi última publicación y ha sucedido mucho. Primero, gracias a todos por su apoyo y consejos. Realmente me ayudó a sentirme menos sola durante este tiempo difícil. Después del fallo de la corte, papá y Caroline se mudaron de la casa. Fue una experiencia surrealista verlos empacar sus cosas mientras yo estaba allí con mis abuelos. Papá trató de hablar conmigo una última vez, pero no pude decir nada. El dolor aún era demasiado reciente. Mientras se iban, noté que papá se detenía frente a las fotos familiares en la pared. Había una de él, mamá y yo en la playa cuando yo tenía unos 8 años. Fue tomada unos meses antes del diagnóstico de mamá. Todos parecíamos tan felices. Tan ajenos a lo que estaba por venir. Por un momento, vi un destello del papá que solía conocer, el que me daba paseos en su espalda y me leía cuentos antes de dormir. Pero luego Caroline llamó su nombre y el momento se desvaneció. Vivir solo en la casa durante las vacaciones de la universidad fue extraño al principio. Es un lugar grande para una sola persona. Y dondequiera que miraba, había recuerdos de mamá y, desafortunadamente, también de papá y Caroline. Decidí redecorar para que se sintiera más como mi propio espacio. Mis abuelos me ayudaron a elegir nuevos muebles y colores de pintura. Fue terapéutico, como si estuviera reclamando el hogar que siempre debería haber sido mío. Mientras revisaba cosas viejas en el ático, encontré una caja con los diarios de mamá. Leerlos ha sido tanto desgarrador como sanador. Escribió sobre sus esperanzas y temores, su amor por mi papá, y sus pensamientos sobre cómo podrían ser nuestras vidas después de que ella se fuera. En una entrada, mencionó específicamente que esperaba que papá volviera a encontrar la felicidad, pero también expresó su preocupación de que él intentara reemplazarla demasiado rápido. Era como si supiera lo que iba a suceder. Un mes después de que se mudaron, comencé a recibir llamadas y mensajes diarios de papá y Caroline. Al principio los ignoré, pero se volvieron más persistentes, dejando largos mensajes de voz sobre lo arrepentidos que estaban, como querían hacer las cosas bien. Caroline incluso envió una carta escrita a mano disculpándose por tratar de reemplazar a mi mamá y prometiendo respetar mis límites si le daba otra oportunidad. Admito que una parte de mí estaba tentada a escucharlos. A pesar de todo, papá seguía siendo mi padre. Pero cada vez que lo consideraba, recordaba lo fácilmente que me había dejado de lado por Caroline, como había tratado de robar mi futuro. La confianza estaba rota, quizás irreparablemente. Mis abuelos han sido mi apoyo durante todo esto.
Me han acogido emocional y legalmente. Nos hemos acercado mucho más. Abuela me cuenta historias sobre mamá que nunca había oído antes, y abuelo me ha estado enseñando a manejar mis finanzas. Es agridulce. Ojalá hubiera tenido esta relación con ellos mientras mamá aún estaba viva, pero estoy agradecida por tenerla ahora. También he estado reconectando con el lado de la familia de mamá, tías, tíos, primos que no había visto mucho desde que mamá falleció y papá se volvió a casar. Todos han sido increíblemente solidarios. Es como si estuviera redescubriendo una parte de mí misma que se perdió cuando mamá murió. Mi tía Sara, la hermana menor de mamá, ha sido especialmente útil. Ella solo es 10 años mayor que yo, y hemos desarrollado un vínculo cercano. Ha estado compartiendo historias sobre mamá de cuando crecían, llenando los vacíos en mi conocimiento de quién era mamá antes de convertirse en madre. Esto me está ayudando a sentirme conectada con mamá de una nueva manera. En cuanto a la universidad, estoy de vuelta a tiempo completo y me va bien. El fideicomiso que dejó mamá es más que suficiente para cubrir mis gastos. Incluso he comenzado terapia para trabajar en mi duelo y en el trauma reciente con papá y Caroline. Está ayudando, lenta pero seguramente. La situación financiera de papá y Caroline ha empeorado. Según lo que he oído a través de la familia, papá perdió su trabajo. Aparentemente, el escándalo de malversación de mi fideicomiso no sentó bien con sus empleadores. Caroline ha estado tomando turnos extra en su trabajo para llegar a fin de mes. Parte de mí se siente culpable, pero luego me recuerdo que ellos mismos se lo buscaron. Todavía estoy luchando con si tomé la decisión correcta al cortarles completamente. Algunos días estoy enojada y no quiero tener nada que ver con ellos. Otros días extraño al papá que solía tener antes de que mamá muriera y todo cambiara. Pero por ahora, me estoy enfocando en sanar y construir una vida para mí misma. Tal vez algún día esté lista para considerar dejarlos volver. Pero ese día no es hoy. Actualización 2. Ha pasado casi un año desde mi publicación original, y quería darles una actualización final. Han cambiado muchas cosas, pero en muchos aspectos, las cosas se han asentado en una nueva normalidad. Me gradué de la universidad el mes pasado. Fue un momento agridulce. Estaba orgullosa de mi logro, pero triste de que mamá no estuviera allí para verlo. Mis abuelos y mi familia extendida vinieron a la ceremonia. Papá y Caroline no fueron invitados. Y, honestamente, me sentí aliviada de que no intentaran presentarse sin invitación. La ceremonia de graduación en sí fue emotiva. Mientras caminaba por el escenario para recibir mi diploma, pensé en cómo mamá siempre había enfatizado la importancia de la educación. Hablaba de cómo su propia madre, mi abuela, tuvo que dejar la escuela secundaria para ayudar a mantener a su familia. Mamá fue la primera en su familia en ir a la universidad, y estaba decidida a que yo tuviera esa oportunidad. Saber que había cumplido ese sueño para ella, a pesar de todos los obstáculos, se sintió como un tributo a su memoria. Hablando de papá y Caroline, finalmente dejaron de intentar contactarme. El último mensaje que recibí de ellos fue hace unos 4 meses. Un breve correo electrónico de papá diciendo que respetaba mi decisión y me dejaría en paz, pero que siempre estaría allí si alguna vez quería reconectar. No he respondido y no estoy segura de si alguna vez lo haré. He oído a través de la familia que se han mudado a otro estado para un nuevo comienzo. Papá encontró un nuevo trabajo y Caroline está embarazada. Es extraño pensar que podría tener un medio hermano algún día. Parte de mí espera que hayan aprendido de sus errores y sean mejores padres esta vez. Otra parte de mí está enojada de que puedan comenzar de nuevo mientras yo todavía estoy lidiando con las consecuencias de sus acciones. La noticia del embarazo de Caroline trajo muchos sentimientos complicados. Me encontré pensando en el hermano que podría haber tenido si mamá no se hubiera enfermado. Ella y papá habían hablado sobre tener otro hijo, pero luego vino el diagnóstico de cáncer y esos planes se pospusieron indefinidamente. Ahora papá estaba teniendo esa segunda oportunidad en la paternidad, pero con otra persona. Se sentía injusto, como si él estuviera viviendo el futuro que debería haber sido de mamá. En cuanto a mí, estoy mejorando. La terapia ha ayudado mucho. Estoy empezando a trabajar en mi duelo por mamá y los sentimientos complicados sobre papá. He comprendido que está bien extrañar los buenos momentos con papá mientras sigo enojada por lo que hizo. No me hace débil ni una persona fácil de manipular. Solo me hace humana. He decidido quedarme con la casa.
Está llena de recuerdos, tanto buenos como malos, pero es mía. Poco a poco la estoy haciendo mía, llenándola con nuevos recuerdos. Incluso he empezado a hacer jardinería, algo que solía hacer con mamá. Me hace sentir cerca de ella. El fin de semana pasado, planté un rosal en el patio trasero, la flor favorita de mamá. Mientras cavaba el hoyo, encontré un viejo coche de juguete enterrado en la tierra. Lo reconocí de inmediato. Era uno que papá me había dado para mi 7º cumpleaños. Pasamos horas jugando con él en el jardín ese verano. Encontrarlo trajo una avalancha de recuerdos felices de antes de que todo se fuera al traste. Por un momento, consideré llamar a papá para contárselo, pero luego recordé todo lo que había pasado y el momento pasó. Mi relación con mis abuelos y el lado de la familia de mamá sigue fortaleciéndose. Tenemos cenas semanales y estoy conociendo mejor a mis primos. Es como si hubiera encontrado la familia que siempre necesité. El próximo mes empiezo un nuevo trabajo en una ciudad a 1 hora de distancia. Lo suficientemente cerca para visitar a la familia con frecuencia, pero lo suficientemente lejos para sentir que estoy comenzando mi propia vida. Estoy nerviosa pero emocionada. El trabajo es en una organización sin fines de lucro que brinda apoyo a familias que lidian con el cáncer. Se siente como una forma de honrar la memoria de mamá y convertir mi dolorosa experiencia en algo positivo. Trabajaré con niños que tienen un padre con cáncer, ayudándoles a navegar las emociones y desafíos que conozco muy bien. No será fácil, pero creo que es un trabajo importante. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera disculpado con Caroline ese día, si hubiera intentado más aceptarla. Pero luego me recuerdo que no hice nada malo al tener límites y honrar la memoria de mi mamá. Papá y Caroline tomaron sus decisiones, y ahora todos estamos viviendo con las consecuencias. No sé lo que depara el futuro. Tal vez algún día estaré lista para tener a papá en mi vida de nuevo. Tal vez no. Por ahora, me estoy enfocando en construir una vida que haría sentir orgullosa a mamá. Y por primera vez en mucho tiempo, me siento esperanzada sobre el futuro.